Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y a mí nos tocó hablar acerca de los fundamentos de la evaluación psicológica, que es una de las herramientas principales del psicólogo al medir objetivamente variables que afectan al individuo, tanto sus cogniciones, emociones y conductas. La evaluación psicológica es, por tanto, uno de los pilares básicos. Como toda evaluación de teorías y modelos científicos, se da en épocas de claro dominio de una determinada tendencia que en un momento posterior será sustituida por otra corriente distinta. Por otra parte, no se darán fechas de finalización de las etapas, ya que todavía hoy continúan desarrollándose e integrándose unas con otras. La estructuración de la evaluación psicológica que aquí se propone divide la disciplina en diferentes etapas, siendo el eje fundamental de estas la conceptualización teórica, que en cada momento dirigía la acción evaluadora de los científicos. Antecedentes de la evaluación psicológica. En primer lugar, contamos con los antecedentes remotos, que suelen situarse como antecedentes en la astrología, puesto que trata de definir a la persona y predecir acontecimientos futuros. En realidad, la astrología no estudia al individuo, que ni siquiera es impredecible, que está presente mientras se le evalúa, ya que lo que realmente mide es una serie de posiciones de los astros en una fecha y hora en lugar determinados que influirán sobre esta persona, o cualquier otro que haya nacido en la misma ciudad y la misma hora que el evaluado, independientemente de su ambiente familiar, carga genética o futura historia de aprendizaje. También han señalado como antecedentes de la evaluación psicológica el episodio bíblico de Gedeón, que narra a los 17 guerreros que lo acompañaban para derrotar a los medianitas y sometió a su tropa a una prueba consistente en beber agua de la fuente, de tal modo que solo cogió a los que lo hacían en pie, ayudándose con sus manos, y despidió a los que se arrodillaban para beber. Sin embargo, ninguno de estos antecedentes se basa en marcos teóricos que apliquen su educación o lo que pretendían medir. Antecedentes precientíficos. El hecho de fundamentar una evaluación psicológica en un marco teórico determinado surge en la Grecia clásica. Así, Aristóteles, por medio de la fisionomía, intenta evaluar la forma del ser de las personas a través de sus rasgos corporales, sin olvidar el autorregistro que propone San Ignacio de Loyola y sus ejercicios espirituales, en el que la persona debe evaluarse 2 veces al día, después de comer y tras cenar, y apuntar sus faltas en una hoja de registro semanal aplicada al efecto de reactividad de la autoobservación como motivador para el cambio. Sin embargo, la aportación fundamental de la futura evaluación psicológica lo hicieron hombres como Gómez Pereira y Juan Huarte, que mostraron un interés común por la psique humana, enfatizando la separación entre el intelecto humano y el de los animales, analizando sus habilidades y capacidades, evaluándolas con vistas a la posible guía y orientación profesional. En el siglo XIX, que es cuando España, como el panorama internacional, se producen los primeros desarrollos de la psicología científica. Por último, tenemos los antecedentes científicos que nacen en el siglo XVII. La psicología tardará aún 2 siglos en utilizarlo y en convertirse en ciencia. Wilhelm Wundt, considerado como el fundador de las psicologías científicas, crea en 1879 el primer laboratorio experimental de la psicología, en el que se estudiaban, por medio de la introspección, emociones y pensamientos, midiendo su frecuencia, intensidad y duración. La física y los trabajos de Wundt son antecedentes científicos más inmediatos de la evaluación psicológica. La evaluación psicológica como test psicológicos desde 1883 en el modelo psicométrico. La evaluación psicológica científica nace de la mano de los test psicológicos, de tal forma que la disciplina se ha llegado a denominar a sí mismo test psicológico o tesis. Existe un consenso entre los historiadores de la psicología al asignar paternidad de la evaluación psicológica a 3 autores como Francis Galton, James Cattell y Alfredo Binet, creadores de los primeros test psicológicos. Los 2 primeros se centraron en el estudio de habilidades sensoriales, perceptivas y motoras, mientras que Binet lo hizo en las facultades psíquicas superiores. El modelo teórico que dio base en esta etapa de los test psicológicos es en el que el atributo, el rasgo psicométrico. El modelo se basa en su fundación teórica en la que la conducta depende de las variables internas de las personas. En tanto, su tabla de resumen del modelo psicométrico, características de esta etapa y del modelo atributo, es un modelo internalista. El objetivo del estudio es diferencias individuales y rasgos. Las técnicas son los test psicométricos. La estrategia de contratación de hipótesis es correlacional. Su nivel de interferencia es el tercero. Los objetivos es la selección y la orientación. Y los ámbitos de aplicación.
laboral. Definición de los términos de psicológicos, procedimientos mecánicos, tipificado, cuantitativo y objetivo para obtener información sobre las personas en respuestas a una situación controlada y permite compararlas con un grupo normativo. Otros términos relacionados contamos con la medición psicológica y las técnicas psicológicas. Antecedentes de la evaluación psicológica. Evaluación psicológica como psicodiagnóstico es entender o conocer la mente. Esto no tiene ninguna connotación específica. Sin embargo, a la psicología se le ha atribuido connotaciones clínicas y psicodinámicas por su relación con el modelo médico y el psicoanálisis. Pretende un estudio global del individuo en el que prima los cualitativos sobre lo cuantitativo, haciendo hincapié en la detección de elementos con el objetivo exclusivamente de clasificar nosociológicamente a la persona. Está basada en el modelo internacionalistas. El objetivo del estudio es la estructura de la personalidad y las entidades nociológicas. Se aplican técnicas proyectivas, aunque sin olvidar los test psicométricos. La estrategia de contrastación de hipótesis es correlacional. También encontramos la evaluación psicológica como evaluación conductual. Es el proceso por el cual se obtiene, se organiza y se interpreta información sobre la conducta de una o varias personas y se planifica la intervención, acentúa los aspectos positivos y el desarrollo potencial que existe en la conducta humana, con visitas a la futura intervención psicológica. Está basada en modelos situacionalistas. Evaluación psicológica como evaluación psicológica. Es el proceso en el que se estudia científicamente el comportamiento de una o más personas, se explora el contexto en el que se da la conducta o se valora el éxito de programas de intervención, con los objetivos de diagnóstico, selección, orientación, recomendación de cambios y valoración de esos cambios, por medio de diferentes procedimientos de recogida de información. El objetivo de este estudio es el ambiente y la conducta, motor, cognitiva y fisiológica, variables personales como los procesos cognitivos o los repertorios básicos de la conducta, el organismo y las intervenciones. Se aplica la técnica de adaptación de las tradicionales a los nuevos campos de estudio y creación de nuevas técnicas. La estrategia de contrastación de hipótesis es experimental, pero también correlacional y observacional. En el futuro, la evaluación psicológica va a tener diferentes campos de desarrollo, dentro de los cuales encontramos el tecnológico. La evaluación psicológica experimentará un desarrollo en los nuevos instrumentos de evaluación con la aplicación de los más recientes avances en investigación, medidas biológicas de variables cognitivas, aplicación de las variables virtuales, registro de video, entre otras. Por último, tenemos que teóricamente el uso simultáneo de las medidas y métodos extraídos de diferentes modelos crearán la necesidad de encontrar una teoría integradora que evite que los evaluadores se conviertan en meros tecnólogos con el único objetivo de medir por medir. Esta teoría deberá contemplar la interacción entre la situación, el organismo y la conducta. Los ámbitos de aplicación de la evaluación psicológica aumentarán con el desarrollo de la evaluación neuropsicológica, de la personalidad y sobre todo de la psicología de la salud. Gracias. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a hablar sobre los fundamentos de la evaluación de la psicología. Las estrategias también están condicionadas por la cantidad de control en el investigador ejerce sobre las variables. Se distinguen entre control máximo, medio y nulo, por esas tres. El primero se da cuando se cumplen las tres condiciones, que ahorita les voy a mencionar. La primera es la manipulación de variable independiente. 2. Control de variables extrañas. 3. Asignación de los sujetos a los grupos aleatoriamente. Por ejemplo, les voy a hablar de la primera.
El control medio se dará cuando tan solo se cumpla la segunda condición, una de las otras dos. El control nulo nunca se cumple ninguna de las tres condiciones. Así, teniendo en cuenta los tipos de hipótesis a contrastar el nivel de control ejercido en la investigación. Las estrategias de conservación. Para Popper en 1972, la ciencia no empieza como observaciones de los hechos, como sucede para los representantes del método anterior. Las teorías no son el resultado de la síntesis de numerosas observaciones. Popper rechaza completamente la introducción, sino más bien son conjeturas o invenciones creadas por los investigadores para explicar algún problema. De aquí parte el método. El método hipotético y deductivo. Esas teorías efectivamente deben ponerse a prueba por medio de las confrontaciones con la realidad. Sin embargo, no para verificarlas, como en el caso anterior, sino para intervenir y refutarlas. Si no se consigue impugnar, se aceptará la teoría de forma provisional hasta que aparezca algún hecho que la invalide y que haya que rechazarla. La falsificación, ese es el origen de la versión de Popper del método científico, hipotético y deductivo. ¿No? El método de ensayo y error o de conjeturas y refutaciones actualmente se ha convertido en el método científico por excelencia. Los siguientes métodos son el problema y la hipótesis. Voy a hablar un poquito del problema y de la hipótesis. Problema, constatación de un hecho. Se descubre que una laguna en un conjunto de conocimientos se plantea términos y objetivos. Hipótesis, por ejemplo, búsqueda de solución de un problema, ¿no? Revisan los conocimientos conocidos para ver si se puede resolver el problema, ¿no? De no ser así, deben inventarse nuevas ideas, producir nuevos datos para formular una nueva solución de hipótesis, ¿no? Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Igual, muchas gracias. Espero que, bueno, gracias. Buenas noches, profesor. Yo soy Brian Cabero y voy a presentar el proceso en función de las metas de evaluación. El proceso es en realidad la aplicación del método hipotético deductivo a la evaluación psicológica. Su importancia es trascendental como garante de la cientificidad de toda la actuación del evaluador, por lo que tratar de normalizar el proceso, aun siendo una tarea difícil, es muy útil para convertirlo en el procedimiento científicamente replicable. Por esta razón, sorprende la poca atención que se le ha prestado hasta muy recientemente y la falta de consenso que existe respecto a las diversas fases que debe incluir. El proceso depende de los objetivos a cubrir por la evaluación psicológica. Podrían clasificarse los objetivos de la disciplina en básicos y aplicados. Ambos objetivos se dividen entre aquellos que pueden ser corroborados desde diseños empíricos, diagnósticos, selección y orientación, o sea, descripción, clasificación y predicción de la conducta a la que necesitan diseños experimentales para su ejecución. Dentro de esta categoría se encuentran cabida las distintas concepciones de la evaluación psicológica a lo largo de su historia, o sea, la evaluación tradicional, que encajaría en el proceso correlacional u observacional, aumentando así su rigor científico, mientras que la evaluación conductual lo haría en el proceso experimental. Fernández Ballesteros desarrolló un proceso que aparece recogido en la mayoría de manuales de las asignaturas. Sus fases son 4. Primero, recogida de información, que durante esta fase resulta necesario recabar datos suficientes sobre los siguientes aspectos. Primero, lo que es la especificación de la demanda y fijación de objetivos, y segundo, establecimiento de las condiciones históricas y actuales potencialmente relevantes. El primero hace referencia a conocer por qué va o es enviado el sujeto al psicólogo, habitualmente para transformar los planteamientos vagos del cliente en términos concretos. Se requiere la indagación sobre la historia de la demanda del problema. El segundo aspecto se refiere a la historia del sujeto. Sobre todo se evalúan
para ver potenciales elementos genéticos y para determinar la adquisición de repertorios de conducta, tanto inadecuados o deficitarios. Todas estas cuestiones son importantes para formular hipótesis sobre el caso. Del mismo modo, es preciso obtener información sobre las condiciones socioambientales biológicas actuales del sujeto. Una de la segunda fase es formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. Que de los cuatro tipos de supuestos semejanzas, en esta etapa solo puede ser formulado uno de los tres primeros, puesto que el de la relación funcional requiere de la corroboración experimental impropia de este enfoque. Cuando se pretenda realizar un diagnóstico, aún solo será necesario establecer supuestos de semejanza. Cuando el objetivo sea el de orientar o seleccionar, tendrán que ser formulados supuestos de cuantificación y asociación predictiva. Tercero, contrastación de los enunciados. La aplicación de las técnicas a través del procedimiento establecido y la elaboración de los resultados son las actividades de esta tercera fase del proceso evaluador. Durante esta fase se lleva a cabo la denominada evaluación pretratamiento o análisis del juicio diagnosticado. Se trata de obtener los datos concretos que permiten confirmar o falsar los enunciados deducidos en la fase 2. El cuarto sería la información de resultados sobre objetivos y metas planteadas. Dependerá de cada caso particular en que se llegue a una mera descripción o clasificación del sujeto y se realicen predicciones sobre la conducta a unos determinados niveles de probabilidad. Fernández Ballesteros completa el esquema anterior con algunas fases más. De esta forma, el proceso experimental no es sino la continuación del proceso correlacional observacional que se toma como fase previa. Sería el quinto, la formulación de la hipótesis funcional y planificación del tratamiento. Como en la primera formulación de hipótesis, dos son los objetivos básicos y el establecimiento de hipótesis funcionales sobre el caso y la deducción de predicciones o enunciados verificables del tipo determinada manipulación de las variables independientes. El sexto es la aplicación del tratamiento, la elección del diseño apropiada, así como la aplicación de las técnicas, juntos con el control de posibles variables contaminadoras, son las tareas que se requieren en esta fase. Luego se procede a la valoración del tratamiento durante toda la intervención. Y por último se procede a la terminación del tratamiento por una de las siguientes razones: haber alcanzado las metas planteadas. Séptimo es la evaluación del tratamiento. Se aplican las técnicas de medida de las conductas problemáticas y de cualquier otra variable relevante que se haya medido anteriormente para determinar si se han alcanzado las metas terapéuticas propuestas. Y por último, el octavo es el seguimiento. Los objetivos del seguimiento implican la comprobación de si se mantienen los resultados del tratamiento, para la cual será necesario una nueva recogida de datos de igual forma y manera que en la fase anterior. Los datos registrados han de ser analizados, así se han establecido y mantenido los resultados provocados por el tratamiento, se avalarán las hipótesis formuladas en caso contrario. Muchas gracias.